Hola amigos, qué bueno estar de nuevo con ustedes. Un placer saludarles esperando que todos se encuentren bien en compañía de sus seres queridos. Bendiciones para todos. Que Hashem siga bendiciendo sus vidas a través de las enseñanzas de la Torá. Hoy vamos a entrar en un estudio que básicamente lo vamos a llevar despacio para que vayamos entendiendo todos los conceptos de lo que es Kabbalah. Vamos a ir así, despacito, para que podamos entender cada concepto, cada situación de la Kabbalah y podamos tener una mejor idea de lo que es este estudio. Así que comenzamos. Orígenes. ¿Qué significa la palabra Kabbalah? Se deriva de la raíz cabal, que quiere decir recibir. Este vocablo implica que se trata de un tipo de sabiduría que es recibida. Rabí Abraham Abulafia. La Mishnah declara: Moshe quiquel la Torá en el Sinaí y la transmitió a Yehoshua. Yehoshua la transmitió a los ancianos. Pirkei Avot 1:1. Likutei Torá del Arizal. Moshe fue el maestro de todos los profetas. Tikunei Zohar 18:31b. Él llegó a comprender la Torá completamente. Moshe tuvo así acceso a todas las 49 puertas de la sabiduría, Zohar 1, 260b, e innumerables otras fuentes. En este sentido, su visión profética es análoga al de un recipiente abierto que siempre es capaz de recibir más. Quizás el secreto de la capacidad profética de Moshe era que cuanto más transmitía a otros, más era capaz de recibir. Es por esta razón que la Mishnah precisa que Moshe recibió Torá, ya que él constituyó el paradigma de recepción, o sea, de Kabbalah, de la experiencia profética. Sha'arei Kedushá 3.6, Ramban Shemot 34.19. En este sentido, la idea central de la Kabbalah consiste en imbuirse completamente de la Torá y conectarse con ella en todos sus niveles posibles. Es por eso que la Torá es frecuentemente designada como Pardes, acrónimo de las palabras Peshat, sentido llano, Remes, alusión, Derush, análisis, y Sod, misterio. Zohar 3:110a. Cuando se agrega el quinto nivel de comprensión de la Torá, Razin, Setimín, misterios ocultos, los niveles de interpretación se comprenden con los 5 niveles del alma y los 5 universos. Degel Mahané Efraín Haazinu 67c. Sin la Kabbalah, una persona podría comprender la Torá en varios niveles. Sin embargo, la única forma de captar todos los matices de la Torá es por medio de la sabiduría profética que está contenida en la Kabbalah. Derech Hashem 3:312. Ahora podemos comprender qué fue lo que Moshe transmitió a Yehoshua, y así sucesivamente. En Bamidbar 27:20, la Torá relata que Dios dijo a Moshe que impusiera su espíritu sobre Yehoshua. Esto quiere decir que Moshe debía imbuir a Yehoshua con su propio espíritu de profecía. Según un antiguo Midrash, esto enseña los métodos y las disciplinas necesarias para adquirir el nivel profético. Por consiguiente, lo que Moshe transmitió a Yehoshua fueron las fórmulas para acceder al estado profético. Estas fórmulas constituyen la tradición cabalística. A lo largo del período de los profetas, la Kabbalah fue reservada por los profetas principales y transmitidas a discípulos selectos. Siempre es necesario un maestro que sirva de guía. Durante esa época, el santuario y más tarde el primer templo sirvió como punto focal de todas las experiencias proféticas. La cámara situada en la parte más interna, tanto del santuario, el Mishkan, en el desierto, como del templo, el Beit HaMikdash, era el Kodesh HaKodashim.
el lugar santísimo, en medio del cual estaba colocada el arca de la alianza y los querubines. La estructura total del arca y los querubines es descrita en detalle en Shemot 25, 10, 22 y 37, 1, 9. Fueron construidos bajo la supervisión de Moshe después de que descendió del monte Sinaí. Dios dijo a Moshe: yo me comunicaré contigo y te hablaré por encima de la cubierta del arca, de en medio de los querubines que están en el arca del testimonio. Shemot 25:22. Este versículo implica que el flujo primario de la profecía llegaba a través de estos dos querubines situados en el Kodesh HaKodashim. Y lo que era cierto respecto de Moshe también aplicaba a los demás profetas. Cuando el templo fue destruido, al profeta Yehezkel le fue mostrada una visión que tenía como finalidad señalar el fin del período de 1000 años de profecía. Esta visión es conocida como Maaseh Merkabah, la disciplina o el arte del vehículo. A diferencia de los mensajes proféticos previos, la visión de Yehezkel incluía una descripción detallada del ascenso espiritual del profeta, así como de los obstáculos que enfrentó antes de poder escuchar la voz de Dios, dado que vivía en la época del cierre de la profecía. La visión de Yehezkel tenía que contener instrucciones precisas acerca de cómo alcanzar y entrar en el estado profético. No obstante, estas instrucciones fueron dadas en un lenguaje altamente oscuro y ambiguo. El resultado fue que para todo efecto práctico, la tradición cabalística permaneció más oculta de lo que había sido hasta entonces. Al llegar la época de la construcción del segundo templo, la llave de entrada a la tradición cabalística fue transmitida a los últimos profetas y a los más grandes sabios del pueblo de Israel. Juntos, esos profetas y sabios integraron el conjunto de 120 miembros de los hombres de la gran asamblea, Anshe Knesset Hagedollah. Fueron estos sabios quienes formularon el texto de la Mishnah citada en el Tratado de Hagigá, que dice: el comienzo de Maaseh Merkabah solo puede ser enseñado a discípulos individuales, uno por uno, y estos deben ser sabios y comprender a partir de su propio conocimiento, restringiendo sus prácticas místicas a un reducido número de maestros de Kabbalah. Estos sabios se aseguraron de continuar la transmisión de la tradición cabalística fuera de este círculo de maestros místicos. Estas prácticas permanecían casi totalmente desconocidas. Esta fue la norma que siguió hasta justo después de la destrucción del segundo templo en el año 70 de la Era Común. Fue solo entonces que las cosas comenzaron a cambiar. Analizando en retrospectiva ese período histórico, podemos observar que incluso después de que el segundo templo fue destruido, el Imperio Romano continuó permitiendo que un remanente de judíos siguiera habitando en la tierra de Israel. No obstante, como consecuencia de la rebelión de Bar Kokhba contra los romanos en los años 132-135 de la Era Común, la situación se deterioró drásticamente en esa época. Los romanos adoptaron el propósito de extirpar los últimos restos de la Torá del pueblo de Israel. Las persecuciones del emperador Adriano contra los judíos llegaron a tal intensidad que todos los maestros de Torá fueron condenados a muerte. Esta fue la época de los 10 mártires, entre quienes se contaba a los transmisores finales de la tradición cabalística. Como resultado de estas persecuciones, la tradición oral de Torá, desde su revelación y en especial la tradición de la Kabbalah, corrió el riesgo de ser olvidada. Fue en esa época que Rabí Akiva recibió la tradición por parte de sus maestros. Él fue considerado el más grande sabio de su generación, maestro tanto de la Torá revelada como de la esotérica. Rabí Akiva fue uno de los receptores de la tradición mística de la Merkabah.
Muchas fuentes atribuyen a Rabí Akiva la autoría del Sefer Yetzirah, libro de la formación, uno de los textos cabalísticos más antiguos y esotéricos. Fue Rabí Akiva quien transmitió estas enseñanzas místicas en un formato preciso y definido. En esa época, Rabí Nehunia ben Hakaná y su discípulo Rabí Ishmael ben Elisha, quien era el Cohen Gadol, pusieron por escrito el Sefer Jabair, el libro de iluminación o resplandor, así como Pirkei Jehalot Rabatai, gran libro de los aposentos celestiales. Estos dos sabios escribieron las tradiciones que habían recibido con la finalidad de preservarlas del olvido. El conocimiento contenido en el Zohar, que fue uno de los principales pilares de la Kabbalah, fue enseñado por Rabbi Shimon Bar Yochai alrededor del año 135 de la Era Común. Rabbi Shimon también vivió durante esa época turbulenta en la que los romanos perseguían y asesinaban a todos los grandes maestros, quienes eran los únicos transmisores de las tradiciones reveladas y ocultas. Durante los 13 años que Rabbi Shimon permaneció escondido en una cueva con sus discípulos, se dedicó a enseñar lo que había transmitido de sus maestros. Fue también durante ese período que recibió inspiración divina, Ruach HaKodesh, y se hizo digno de recibir la revelación del profeta Eliyahu. Una tradición oral antigua estipula que si la Torá oral corría el riesgo de ser olvidada, era permitido ponerla por escrito. Por consiguiente, todos los maestros establecieron el precedente de comenzar a escribir ciertas partes de la tradición oral. A pesar de eso, todos esos textos no recibieron su forma final hasta varias generaciones después. Los textos mencionados, Sefer Yetzirah, Sefer Jabair y Pirkei Jehalot Rabatai y el Zohar, así como las diversas partes de la Torá revelada, contenían las enseñanzas básicas que habían sido transmitidas de Moshe a los profetas y a los sabios. El tiempo había llegado para poner todo por escrito. Ahora bien, todos estos textos son tan impenetrables que uno podría preguntarse ¿qué se ganó con ello? Lo mismo que la Torá en su época, el conocimiento puesto por escrito siguió siendo impenetrable. Las claves de su comprensión seguían siendo orales. Solo se había puesto por escrito lo mínimo para asegurarse de que solo el individuo ya familiarizado con la tradición pudiera comprenderlo. Este conjunto variado de textos que abarcan desde la comprensión práctica de los preceptos hasta la experiencia sublime de la profecía siguió siendo un libro sellado. A pesar de todo, la tradición de la Kabbalah había sido preservada. Hemos mencionado ya que uno de los pilares de la Kabbalah era el Zohar. Fue sobre la base del Zohar que dos de los más grandes cabalistas de la época moderna elaboraron sus sistemas. Rabí Moshe Cordovero, conocido como el Ramak, y Rabí Yitzhak Luria, conocido como el Arizal. El lenguaje del Zohar es opaco. Con mucha frecuencia, el Arizal solía tomar un pasaje del Zohar y meditar largamente sobre él, quizá repitiéndolo una y otra vez como una mantra, hasta que su significado profundo le era revelado. Sha'ar Ruach HaKodesh 36b. La primordial relación que hay entre los escritos del Arizal y el Zohar reside en el hecho de que, sin las enseñanzas del Arizal, el Zohar no tiene sentido en absoluto. Un individuo podría estudiar el Zohar, que es un texto de alto contenido poético, sin detectar en él ninguna estructura o sistema. Pero una vez conociendo los escritos del Arizal, todo el Zohar se vuelve un libro abierto. Un ejemplo de este fenómeno son las cualidades de los metales. Un individuo podía estudiar los metales y darse cuenta de que la plata es blanca, el oro amarillo y etc. A pesar de todo, no podrá comprender las razones de estos fenómenos a menos que estudie las teorías científicas sobre los átomos y los objetos físicos. Las enseñanzas del Arizal podrían ser consideradas como la teoría atómica del Zohar. Con ellas, toda la información comienza a tener sentido.
A partir de allí, el ser humano puede profundizar cada vez más hasta donde su mente pueda alcanzar y siempre descubrirá nuevos tesoros. Etz Haim 19. Esto aplica al estudio de todos los libros del Arizal. Un punto primordial, que a veces es pasado por alto, es que la Kabbalah no puede mantenerse por sí sola sin la totalidad de la Torá revelada, ya que forma parte integrante de toda la Torá. No hay una sola obra de la Kabbalah que no contenga citas de la Torá, el Talmud y el Midrash, y por ello se requiere un conocimiento general. Hay tres tipos de Kabbalah: la teórica, meditativa y práctica. La teórica esencialmente proporciona una descripción de la dimensión espiritual. La meditativa enseña la forma de acceder a esta dimensión interna. La teórica proporciona ese tipo de parámetros en qué dimensión espiritual uno se halla, si del lado positivo o negativo, etc. El tercer tipo de Kabbalah es el práctico o mágico. En este caso, casi no hay libros publicados, excepto Raziel Hamalach, el cual está dividido en tres secciones. Sin embargo, al primer impresor de esta obra se le cayó el manuscrito y lo imprimió con los folios en desorden. El que se ocupó de la impresión no encontró errores en ella, porque no se suponía que debía entender el texto. Uno de los principios más importantes del judaísmo es la convicción en la unidad absoluta del Creador en todos los aspectos posibles. Concebimos al Creador como una unidad simple, simultáneamente uno y simple en forma absoluta. En Él no hay ningún aspecto de estructura, forma o pluralidad. No obstante, esto plantea una interrogante fundamental. ¿De qué modo el Creador, que es simple en forma absoluta, interactúa con los diversos aspectos y partes que forman su creación? ¿De qué manera lo uno puede interactuar con lo múltiple? Pero también mientras reflexionamos sobre esta interrogante, incluso antes que responderla, surge otra pregunta que nos deja perplejos. Según los cabalistas, la esencia simple del Creador es tan poderosa que forzosamente debe permanecer oculta para que la creación pueda existir. Pero por otro lado, si Él se retirase completamente, la creación dejaría de existir. Tenemos así una paradójica situación en la que la existencia misma de cualquier otro ser que no sea Dios se vuelve sumamente tenue y frágil. Esto implica que en realidad la pregunta esencial ya no es ¿cómo puede el uno interactuar con lo múltiple?, sino ¿cómo puede lo múltiple existir? Los cabalistas responden a esta y a la anterior pregunta explicando que el Ser Supremo creó una dimensión espiritual. Esta dimensión está formada por el concepto básico necesario para crear el universo y mantenerlo. Es básicamente a través de esta dimensión espiritual que el Creador interactúa con el universo. Constituye un puente entre Dios y la creación, que actúa como mecanismo atenuante, impidiendo así que la creación sea avasallada por la intensidad de la esencia de Dios, al mismo tiempo que le permite estar imbuido en ella. Según la mayoría de los cabalistas, la existencia de esta dimensión espiritual nos permite hablar de la relación multifacética que Dios tiene con el universo sin contradecir el principio básico de su unicidad y su simplicidad. La razón de esto es que, según la Kabbalah, cualquier acción o estado de ser que podamos atribuir al Creador se refiere en realidad a una entidad espiritual que Él creó con el fin de interactuar con el universo, no a Él mismo. Por ello, si no se tiene algún conocimiento básico de cómo esta realidad
está estructurada, en otras palabras, conocimiento de la Cábala teórica, el ser humano realmente no puede saber de qué modo Dios interactúa con nosotros. Además, el conocimiento de esta dimensión espiritual nos proporciona las claves para comprender toda la tradición profética, comenzando con la Torá misma y culminando con las ideas cabalísticas más abstractas. Así pues, si deseamos formarnos una idea de la dimensión espiritual, podríamos describirla como una computadora espiritual infinitamente inmensa. Esta computadora está programada para cumplir el propósito divino último de prodigar benevolencia a su creación. La principal diferencia entre la dimensión espiritual y una computadora reside en el hecho de que los elementos constitutivos de aquella están formadas por seres espirituales inteligentes y sensibles, ya que el principal objetivo de la Kabbalah consiste en resolver la paradoja inherente a la forma en que Dios se relaciona con la creación. Casi exclusivamente trata acerca de la estructura y la dinámica de esta dimensión espiritual. Hasta aquí la lectura de hoy, amigos, no sin antes expresarle que vamos a tener un arduo trabajo para poder entender estos conceptos. Sin embargo, vamos a tener toda la paciencia del mundo para poder hacer un pleno conocimiento de todo lo que es la Kabbalah. Así que acompáñennos en estas clases. Vamos a ir despacito, como les dije al inicio, pero con paso firme para poder comprender a veces cosas que parecen que están bien explícitas, pero que en la Kabbalah son bien complejas. Así que seguimos en la siguiente clase. Hasta la próxima. Hashem los bendiga.